Bienvenidos a un nuevo video de tamear tu dino fácil y rápido. Esta vez vamos a tamear al Crystal Wyvern. Así que para este primero debes tener en cuenta que debe ser nivel 65. Y bueno, ya teniendo nivel 65 vamos a necesitar un petera, el cual lo vamos a poner en configuración, aquí comportamiento, distancia de seguimiento, para ponérselo en alto. Esto es para que no nos vaya a molestar cuando estemos tameando al Crystal Wyvern. Otra cosa que te recomiendo tener es un paracaídas, ya que este tameo se va a hacer en el aire y puede que te caigas si necesites paracaídas para que no te mates. El Crystal Wyvern es un tameo pasivo, bueno, en este caso va a ser un tameo pasivo, a diferencia de los otros tipos de Wyvern, los cuales solo se pueden tamear robando los huevos, ¿verdad? Así que en este caso, como el tameo es pasivo, vas a necesitar cristal y este te lo pones en el último slot. Hay tres tipos de Crystal Wyvern. Está el Blood, el cual aparece en esta zona. Está el Ember, el cual aparece en esta otra zona, y el Tropical, el cual aparece en esta zona hasta la izquierda. Debes tener cuidado, ya que en la parte del desierto aparecen otros tipos de Crystal Wyvern, pero estos son completamente agresivos. ¿Cómo los distingues? Bueno, pues los Crystal Wyvern que se pueden tamear simplemente tienen en la cabeza unos cristales, y los que son agresivos en la cabeza tienen como un tipo de cráneo de un Wyvern. Y aquí te dejo más o menos para que alcances a identificarlos. Y bueno, vamos a buscar a nuestro Wyvern que vamos a tamear. Y bueno, aquí he encontrado un Wyvern. Algo que tienes que saber es que este Wyvern es pasivo, lo que significa que no te atacará cuando te acerques. Si te fijas, aquí yo me acerco y el Wyvern no hace nada. Lo que tenemos que hacer es subirnos a él, ya sea por su cola o por las alas. Ya esto depende por donde se te haga más fácil. Aquí en este caso, incluso si te acercas mucho, el mismo Wyvern te sube con las alas. Y te tienes que ubicar aquí en la parte del lomo, más o menos por el cuello, para que no te vaya a tirar. Una vez que ya estás ahí, le das a la E, o en este caso al botón que te toque para alimentar, y listo, mira, se pone a volar. Y aquí nos vamos a estar un rato. Yo le di seguir al petera para que nos siga desde atrás. Si te fijas, por eso es la distancia larga, para que no nos vaya a tirar en este caso. Y aquí nos vamos a dar una vuelta con el Wyvern para que... Bueno, aquí nos vamos a dar una vuelta con el Wyvern hasta que quede tameado, ya que aquí nos vamos a estar en su lomo dándole de comer hasta que se tamee. Esto puede tardar un poco o puede tardar mucho, esto depende del nivel. Ahora ves por qué te digo que necesitas el paracaídas en caso de que te caigas, ya que si te llegas a cruzar con algún árbol o alguna piedra, en caso de que el Wyvern pase muy cerca de uno, te va a terminar tirando, así que para eso vamos a necesitar el paracaídas. Si te llegas a caer, basta con que te vuelvas a subir al petera y sigas al Wyvern hasta que aterrice y vuelvas otra vez a aplicar este método. Bueno, aquí se va a estar dando unas cuantas vueltas, así que voy a cortar un poquito el video. Y listo, el Wyvern ya es tuyo. Después de haber estado unos cuantos minutos en el aire, te puedes subir y llevártelo a donde quieras. Este tameo puede parecer un poco más complicado que la manera tradicional de crear un Wyvern, ya que en la otra forma solo tienes que robarte el huevo y crearlo, pero aquí te ahorras el hecho de tener que crearlo y tener que conseguir leche de Wyvern. A mí me parece, la verdad, un poco mejor a que tengas que ir a dormir Wyverns o matar alfas para conseguir la leche. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido. Ya sabes que si te ayudó puedes suscribirte y darle like al video. Esto ha sido todo y nos vemos en la siguiente.